Bueno, pues realmente es muy sencilla la parte en la que podemos platicar un poco acerca de cómo empecé yo. La verdad es que yo desde muy chico me gustó mucho la lectura. Me gustó en el sentido de las historias, de tratar de entender qué es lo que estaba pasando con otros seres humanos, tratar en un momento dado de comprender al autor. Pero fue también todo un proceso que tuvo que ver con la imaginación y con el juego. Yo fui niño televisión, entonces la verdad es que a mí me gustaba mucho la televisión. Yo veía mucho las caricaturas, las series como Mi Bella Genio, Hechizada, Los Locos Adams, vi Skippy el Canguro, vi Señorita Cometa, El Gato Félix, todas las caricaturas de la Warner. Y todo eso me fue haciendo un mundo de imaginación, un mundo en el que yo podía hacer lo que yo quería hacer. Como alguna vez se lo comenté a mi maestro de teatro, que fue Gonzalo Correa en Prepa 6. Yo estuve en Prepa 6 de la UNAM y ahí entré al grupo de teatro. Cuando él me preguntó, ¿por qué quieres ser actor?, yo le contesté que quería ser actor porque yo sentía que el teatro o la actuación era como la máquina del tiempo, ¿no? Entonces en esta máquina del tiempo yo podría ser Napoleón, podría ser Hitler, podría ser Julio César, podría ser un caballo, podría ser una nave espacial, podría ser lo que yo quisiera. Y en este sentido vivir diferentes vidas, diferentes épocas, aprender de otras humanidades, y de alguna forma por eso me dediqué a la actuación. La parte de la lectura no fue algo fácil, porque sí me gustaba en el sentido de que hubo una época en la que empezó a gustarme, pero una época oscura de mi vida en que tampoco me gustaba leer. Pero no me gustaba leer en el sentido de que se me hacía algo aburrido. Yo siempre he estado, soy un crítico acérrimo del sistema educativo, sobre todo en México. Creo que el sistema educativo tiene varios factores que le impiden hacer que el niño, que el estudiante sea feliz en la escuela. Y yo creo que para poder estudiar y para poder aprender algo necesitas gustarte, necesitas enamorarte de eso. Entonces, la escuela que a mí me tocó, o la época en la que yo fui estudiante, yo nací el 1 de septiembre de 1967, entonces pueden sacar más o menos la edad que yo tendría y la época en la que yo estaría en primaria, en secundaria y luego en preparatoria. Y en la primaria yo pues no sabía leer hasta cuarto de primaria, no tenía buena redacción, no tenía un buen vocabulario, y todo esto era por dos factores básicos. La primera, porque no me interesaba la escuela, no me gustaba, me aburría. Nada de lo que hacían, nada de lo que me enseñaban me gustaba. Un poco la historia, algunos tintes de la biología y cosas así, pero realmente en general ir a la escuela para mí era como algo absurdo. O sea, yo no le veía, no tenía un metaconocimiento para mí. Aunque los maestros me lo dijeran y aunque me quisieran explicar, yo no le veía el metaconocimiento. Iba pues porque me decían que tenía que ir y pues eso era todo, ¿no? Por un lado. Y el otro era que yo no veía bien, yo tuve miopía con astigmatismo. Yo me operé de los ojos a los 18 años, me hice una operación y la verdad es que quedé bien hasta la fecha. Veo bien, bueno, ya nada más tengo un poco la vista cansada. Mis ojos eran azules, pero con la operación pues quedaron así, ¿verdad? Entonces pues ya, pero esa es una cosa que ni modo, ya no se puede mejorar. Pero comento esto porque realmente la lectura fue a partir del cuarto de primaria, cuando mi padre me enseñó a leer, a raíz de que yo no tenía el mínimo, yo no cumplía con los mínimos requerimientos para poder pasar a quinto de primaria. Entonces yo fui a un colegio que se llamaba Colegio Edimburgo, era un colegio particular que estaba ahí por Pueblo de Joco, bueno, enfrente en San Felipe, por la avenida Cuauhtémoc, casi para llegar o sea, digamos, entre Eje 8 y Churubusco, por ahí está San Felipe. Y cuando yo iba a esa escuela, la directora era amiga de mi papá era médico cirujano. Entonces,
la maestra Virginia del Hierro, que se llamaba, era la directora, habló con mi papá y le dijo, mire médico, yo le voy a ser sincera, soy pedagoga, quiero mucho a Daniel, es un niño con ciertas aptitudes, pero es muy disperso, es una persona muy kinestésica, le llamaban hiperactivo en aquel entonces, y es muy distraído. Y la verdad es que no cumple con los mínimos requerimientos gramaticales, ni de lectura, de comprensión, y sus notas son muy bajas, muy bajas, y pues tiene problemas de conducta. Entonces fue cuando decidí ser narco. No sé. No, realmente lo que pasó fue que mi papá dijo, bueno, yo necesito que este niño realmente haga algo bueno en la vida, ¿no? Entonces mi papá se sentó conmigo en unas vacaciones y me dijo, yo te voy a enseñar a leer. Porque la maestra lo que quería era que yo repitiera el año, que repitiera todo el cuarto de primaria. Pero mi papá no quiso. Dijo, no, yo me voy a abocar a la tarea de hacer que este niño aprenda a leer y aprenda a redactar. Y fue gracias a mi padre que yo aprendí. No fue la escuela en realidad la que me enseñó. O sea, sí, me enseñaron la O por lo redondo, me enseñaron algunas cosas, pero realmente yo no las entendía, no las sabía aplicar, porque además de que no veía yo el pizarrón, porque pues yo tenía miopía con astigmatismo y además el niño Daniel era muy... no tenía confianza en sí mismo, entonces yo era muy retraído, entonces me sentaba hasta atrás, entonces se gatón el tipo, no veía el pizarrón, pues se aburría más. La única clase que me gustaba era había un programa, más que programa era como una cortinilla de Canal 5, que había un cantante, no me acuerdo su apellido, pero se llamaba Carlos, que tenía una canción, a ver si alguien se acuerda, que decía más o menos así: el mundo es una bola de agua y tierra y somos tan chiquititos, así pequeños como la arena, algo así. Salía tocando la guitarra en entre algunas caricaturas, salía este cuate Carlos a cantar esas canciones, y no sé cómo, pero creo que era amigo de la maestra Virginia, y lo invitó porque ella pensaba que pedagógicamente nos podía ayudar, sobre todo a ciertos niños que éramos medio inquietos, a poder apaciguar estas bestias y hacerles entender que el arte es algo muy, muy interesante. Y fue cuando empecé a tener mis primeros contactos con el arte, con la música, también en esa escuela algo de pintura, y también llevábamos natación. Entonces entre la natación, la pintura y las clases de canto y juegos con este maestro, fue que me empecé a interesar un poco por tratar de saber qué pasaba con el arte, ¿no? Porque cuando Carlos venía a cantar esas canciones, nosotros lo veíamos en televisión, era una figura en televisión. Entonces era así como, wow, o sea, el chavo que está, o el señor, más bien no chavo, el señor que estaba saliendo en la tele, que cantaba estas canciones que a mí me gustaban, que eran muy sencillas, muy simples, podía ser hasta muy bobas, pero eran precisamente como para ir despertando los sentimientos, el sentido de pertenencia a algo entre los niños. Me refiero al sentido de pertenencia hacia el arte, ¿no? O sea, invitarte a tratar de hacer o sentir lo que él estaba tratando de comunicar con sus canciones. Cuando él llegaba y se ponía, nos trataba a todos muy bien, siempre llegaba con una sonrisa, nos dejaba sentarnos en el suelo, a él no le importaba si alguien se reía, si no se reía, y todo eso se llama pedagogía. Yo no sabía que se llamaba pedagogía, yo lo llamaba, pues el maestro era buena onda, ¿no? O sea, no era como la maestra de matemáticas o de historia que siéntate, ya sé esto y el otro, y cállate, y ven acá, Daniel. O sea, no. Entonces era muy chido, era muy padre, era una cuestión más de touch, de feeling, y siempre salíamos todos muy felices. Eran risas, eran aplausos, contaba anécdotas, nos contaba cuentos, nos hacía chistes. Esa es la escuela que yo realmente amé, la escuela que yo quería en un futuro para mí. Es el sistema que a mí me hubiera encantado realmente haber vivido, ¿no? Bueno, lo comento porque entonces mi padre se sentó conmigo en unas vacaciones, me puso a leer.
En aquella época a mí me dio sarampión, entonces no podía salir a jugar porque estaba en un tipo de cuarentena, no podía salir a la calle. Y resulta que entonces mi papá me dijo, pues no se aburra, lea. Y entonces me compró una serie de cuentos de la editorial Novaro que se llamaba Clásicos de Oro Ilustrados, donde venía Ivanhoe, La Flecha Negra, Robin Hood, Los Tres Mosqueteros, Tom Sawyer, venía Crimen y Castigo de Dostoyevsky, La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Entonces yo empecé a leer a los grandes clásicos por medio de un cómic, donde se contaba y se dibujaba todo eso, y entonces mi imaginación voló. O sea, yo realmente nunca agarré un cómic de Marvel, o de Spider-Man, de Superman. Mis cómics eran de la literatura universal. Fue una cosa bien chistosa. Ya después me interesé en eso, entonces es otro tipo de lectura, como Asterix, ¿no? Y Obelix, y los Dalton, por ejemplo, o el Califa Harun el Pushua, o algo así se llama, que son de editorial Bruguera, que venían de España. Inclusive llegué a leer en aquella época un cómic sobre Eric Castell. Era un jugador de fútbol profesional, la historia de un niño, cómo llegaba a ser jugador de fútbol profesional, que llegó a jugar en el Real Madrid, y era un tipo cómic de esos como Asterix y Obelix. O sea, mi mamá los compraba en Liverpool. A ver si nos paga Liverpool algo por estar haciendo, ¿no? La promoción, la publicidad. Pero sí, me empezó a gustar mucho la lectura gracias a que mi papá me enseñó a leer con puntuación, a leer con dicción, a leer con un tempo, ritmo, a lo que se llama cadencia, a darle intención a la lectura, a saber cómo se lee el título y cómo se lee el cuerpo del documento, que es diferente. Y mi papá fue el que me enseñó, y ya después, cuando regreso a la escuela, ya para entrar al quinto de primaria, se hacían los concursos de lectura rápida y de comprensión, y yo empecé a ganar los primeros lugares. Eso fue muy importante porque entonces el niño Daniel entendió que era bueno para algo. Mientras todo el mundo decía que era la oveja negra de la familia, que no servía para nada, que no iba a hacer nada bueno en la vida, que tenía un carácter muy difícil, los maestros pensaban que Daniel no se iba a dedicar a nada, o sea, que Daniel iba a fracasar en la vida porque iba muy mal en las materias, pues yo le demostré al niño Daniel, y mi padre le demostró al niño Daniel, y la vida y la literatura y estos grandes maestros de la literatura le enseñaron al niño Daniel que realmente servía para algo, y para lo único que servía era para contar historias. Y bueno, ya después yo me dediqué a la actuación gracias a que entré a Prepa 6 de la UNAM. Ahí entré con el maestro Gonzalo Correa, que era un actor que montaba obras de teatro clásicos, sobre todo el Don Juan Tenorio. Tengo varios compañeros de doblaje que algunos fueron alumnos de Gonzalo Correa. El caso de Ruth Toscano, por ejemplo, que también es ex coyote de Prepa 6 y del grupo de teatro de Correa. Sergio Saldívar, por ejemplo, es otro. Andrés Gutiérrez Coto. La misma Andrea Coto fue alumna de Gonzalo Correa, pero en el Instituto Andrés Soler de la Anda, etc., etc. Y lo padre de todo eso era que Correa, como era un actor que trabajaba mucho, él hacía mucha comedia. Trabajó con el Pollo Jiménez, con Salvador Varela, o sea que trabajó con Yuyu, trabajó con los grandes cómicos de aquella época del teatro. El Chóforo, con Alberto Rojas el Caballo, con muchos de ellos trabajó Gonzalo Correa, pero también llegó a estar en la Compañía Nacional de Teatro, y también trabajó con Manolo Fábregas, por ejemplo, hizo mucha comedia con Manolo Fábregas. Entonces este conocimiento que tenía, y sobre todo esta vida que ya tenía el maestro Correa dentro del medio del espectáculo, a nosotros nos ayudó mucho, porque luego iban los compañeros actores a ver nuestros montajes de preparatoria, o sea, de teatro universitario. O sea, a mí lo que me enseñó Prepa 6 es a ser universitario, a ser responsable, a tener un amor por la camiseta, por la institución, por ser Puma, por todo lo que conlleva ser o estar
cobijado por nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso tiene una responsabilidad social. Tienes que ser muy consciente a todos los niveles, en la política, a nivel social, a nivel cultural. O sea, eres una persona que da la cara por la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso es un sentido de pertenencia. Eso me enseñó la Prepa 6. El que los compañeros llegaron un día fue, por ejemplo, Jorge Ortiz de Pinedo a ver una obra de teatro que se llamaba El Casado Casa Quiere, y la fue a ver montada por nosotros, y la verdad es que le gustó muchísimo. Y iban otros compañeros, por ejemplo, alguna vez fue Edgar Vivar, que también Edgar Vivar fue alumno de Gonzalo Correa, y bueno, de repente iba Roberto Sen. Yo me acuerdo que Roberto Sen fue a ver alguna vez el montaje de La Venganza de Don Mendo, y hay una anécdota muy interesante en este aspecto, que ahorita se las cuento, pero bueno, yo empecé a involucrarme con todo este medio del teatro en el sentido de que Gonzalo, hay una cosa, bueno, más bien una cosa, hay un término que se utiliza en teatro para definir lo que vendrían siendo los extras en cine o en televisión, que es la famosa comparsa o los partequinos. Ajá. En teatro clásico, la comparsa o la comparsería son todos los papeles pequeños que hacen las ambientaciones no sé, por ejemplo, de Hamlet, ¿no? O sea, la corte, los cortesanos, o en el Don Juan Tenorio, pues la gente del pueblo, de la taberna, digamos, en Cyrano de Bergerac, pues toda la gente que está en el teatro, y todos esos son los partequinos. Y nosotros nos invitaba el maestro Correa a hacer precisamente esta comparsa, y empezamos a hacer teatro clásico. En aquel entonces yo empecé en el teatro Frufru, que era propiedad en ese entonces de La Tigresa, de Irma Serrano. Estuvimos también en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, o sea, el teatro de la Ciudad de México, y en el auditorio de Prepa 6 y todo eso. Pero me tocó convivir con actores como Pituca de Foronda, como José Chávez Trowe, como Lili Inclán, la matriarca de los Inclán. Me tocó trabajar con Edith González, con Raimundo Capetillo, con Meche Carreño. O sea, yo empecé a trabajar desde los 17 años con actores profesionales en las obras de teatro clásico que montaba el maestro Correa, en especial en Don Juan Tenorio, pero después ya montamos también La Fierecilla Domada de William Shakespeare, La Venganza de Don Mendo, Pedro Muñoz Seca, y muchas otras comedias. Sobre todo montamos mucho Alfonso Paso nosotros en Prepa 6. Yo soy un actor chistoso porque básicamente la gente me ve y piensa que soy muy serio, pero realmente yo empecé haciendo comedia, soy actor de comedia. Mucha gente piensa que no, de ahí que Japo Sai de Ranma y medio tenga ese tono cómico, porque yo empecé haciendo comedia, es lo primero que hice. O sea, lo primero subiéndome a un escenario fue hacer comedia, ¿no? Hacer vodevil, hacer astracán, hacer cabaret, porque hacíamos cabaret también en la escuela, hacíamos imitaciones de artistas. Alguna vez imité a Jorge Arvizo, el Tata, quiero mi cocol, ¿no? Así decía el Tato más o menos, y hacíamos un sketch y todo eso. Tenía un compañero, Carlos Hernández, que imitaba muy bien a Héctor Suárez, todos sus personajes de Qué nos pasa y así. Entonces era muy padre. La vida de prepa fue la mejor para mí. Lo que fue la primaria y la secundaria yo las aborrecí, la verdad es que a mí no me gustaron, pero la vida de preparatoria fue no solamente más intensa, más interna, más artística, sino que también fue la que me dio la pauta para poder dedicarme a mi profesión actual, que es ser actor de doblaje, que es ser actor en todas las especialidades. He hecho cine, teatro, televisión, radio, hice radionovela, en ayuntamiento todavía me tocó ir a la XW, en ayuntamiento hacer algunas radionovelas. He trabajado para Radio Educación, para el Instituto Mexicano de la Radio, para Radio UNAM, haciendo diversos programas. Y bueno, al final lo importante es que la lectura, y es con lo que quiero cerrar aquí, lo que yo me inicié en la lectura gracias a mi padre fue que me dio la posibilidad de hacer
teatro después. Y la anécdota que iba a contar para cerrar ya es la cuestión de... En una ocasión yo llegué a la Asociación Nacional de Actores, llegué a pedir un anticipo de sueldo y estando ahí en la Secretaría del Trabajo viendo la posibilidad de que me dieran el anticipo, en ese entonces estaba la señora Evangelina Elizondo, con la que tuve una cercanía política y una amistad y un cariño, era como mi madrina, igual que la señora Graciela Orozco, a la que desde aquí le mando un saludo y le digo que le tengo un respeto profundo, una admiración y sobre todo la quiero mucho. Y que también fue mi madrina de teatro, realmente Graciela Orozco. Pero con Evangelina tuve un trato muy interesante. La fui a ver, fuimos a platicar, estaba yo con ella, cuando de repente me encuentro con una compañera que me dice, oye, ¿qué estás haciendo ahorita? Y le dije, bueno, pues vengo aquí a un anticipo y todo. Me dice, es que estamos buscando actores para participar en un proyecto con Roberto C. Le digo, ah, qué padre, ¿y cuál es? Me dice, pues estamos ensayando allá abajo ahorita en el otro edificio de la ANDA, en donde está el Salón de los Espejos. Estamos ensayando La Venganza de Don Mendo. Y le digo, no me digas que La Venganza. Me dice, sí. Le digo, no, pues yo esa obra la conozco muy bien. Yo la hice en Prepa 6 y inclusive anduvimos con esa prepa por todo un circuito universitario en un festival que se llamaba Enrique Ruelas Espinosa, así se llamaba, era el Festival de Teatro Enrique Ruelas Espinosa. Además fue el que creó el Festival Internacional Cervantino, el maestro Enrique Ruelas, ¿no? Escritor, actor, director. Fue en el Museo del Chopo cuando hicimos esas funciones allá, y luego fuimos a la CENEPS y a todo, a Acatlán, a Aragón, ¿no? Hicimos todo un circuito universitario con esa obra. Y pues la cosa es que le dije, pues yo la conozco. Me dijo, pues ve a hablar con Roberto. Fui a hablar con Roberto, me presenté con él. Me dijo, pues ok, Daniel. Obviamente llegando, pues me encontré con 4 o 5 compañeros que yo ya conocía. Todos me saludaron, me dijeron en buena hora que te adhieres al proyecto. Y me dijo, a ver, pues nada más hazme una escenita. ¿Sí conoces la obra? Ya le dije. Me dijo, ah, no me digas que tú eras de los que yo fui a ver. Le digo, pues sí, yo era uno de los actores que hizo en aquella ocasión cuando fuiste al teatro de Prepa 6, que hoy se llama Sonia Amelio. En aquel entonces no tenía, nada más era el auditorio de Prepa 6. Y pues empecé a hacer un personaje del que yo me acordaba, que es el Arlequín, el bufón, ¿no? Y empecé, los 4 hermanos Quiñones a la lucha se aprestaron, y al correr de sus bridones, como 4 exhalaciones, hasta el castillo llegaron. ¡Ah, de la casa! Dijeron, callaron y nada oyeron, sordos sin duda se hicieron los infantes del castillo. Y me quedé. Dije, no, ya se sabe el papel. Es chistoso porque todavía recuerdo muchos de los diálogos desde que yo empecé hasta la fecha. Hay muchas obras que todavía recuerdo los diálogos, no todos completamente, pero sí recuerdo muchos diálogos, inclusive recuerdo los trazos, no tan perfecto, pero sí tengo una memoria muy fotográfica para lo que es la cuestión de la escena, o sea, el tránsito escénico, de las acciones físicas, del marcaje en general. Soy un actor que tiene esa facilidad para poder ejecutar eso. No sé, a mí el teatro se me facilitó desde siempre. Fue algo que digamos, yo siento que ya lo traía. No sé cómo, no sé si genéticamente o si porque en otra vida fui cabaretero, no sé la verdad, pero yo sí es algo que el teatro siempre se me facilitó. Muchísimo. Entonces ya me quedé. Y la anécdota es precisamente cómo puede ser posible que tú hayas hecho una obra de teatro en prepa y de repente ya la estés haciendo profesionalmente, ¿no? Haciendo el mismo papel que hice en prepa, que era el vizconde de la Moncada. Ese es el personaje. Y bueno, de ahí me pidieron más actores, entonces le hablé a mi amigo Carlos Hernández, el que imitaba a Héctor Suárez, que en aquel entonces hacía el papel de Lali Fafes, y bueno,
Pues ya verán, es una anécdota muy bonita porque a partir de ahí como que se cumplió un ciclo, ¿no? Y bueno, de ahí después de Don Juan Tenorio en Prepa 6 empecé a trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo, porque nos fue a ver en una ocasión a la obra que ya les había comentado, y de ahí salió que iba a poner una obra de teatro infantil con Jorge Alviso el Tata, que se llamaba El Cocol Mágico, en el Teatro 11 de Julio, y el maestro Correa nos dijo, bueno, pues los que quieran ir, Jorge necesita chavos, pues vayan los que quieran y pues a ver qué les dice. Y yo y un grupo de amigos, de los que estaba Carlos Hernández, que es como mi compadre, ¿verdad? Lo llevo porque pues no lo quieren en su casa, entonces pues, lo tengo que andar llevando de aquí para allá para que haga algo en la vida. Y entonces fuimos al Teatro 11 de Julio, hablamos con Pedro Romo, que en ese entonces estaba como el asistente de producción de Jorge Ortiz de Pinedo, y empezamos a platicar, dijimos que íbamos de Correa, él ya sabía, nos explicó de qué se trataba la obra, empezamos a ensayar, Jorge quedó muy contento, el maestro Alviso también, y ya empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Y luego de ahí de trabajar con Jorge, pues empecé a hacer algo de televisión en el IMER, no en el IMER, no, perdón, en la UTE, ¿no? Unidad de Televisión Educativa, empecé a hacer algunos programas de televisión para primaria, para secundaria, en Canal 11 también, con Roberto Escobedo, otro compañero actor que nos invitó a otro compañero de aquella época que se llama Eduardo Limón, que por cierto también trabajó para Canal 11. Nosotros hicimos unos programas de primaria, hicimos como 6 o 7 programas de temas de primaria en Canal 11, y entonces ya después tuve la posibilidad de que una prima que había estudiado Ciencias de la Comunicación en la UNAM entró a trabajar a Imevisión, y después una amiga que trabajaba en la productora, con Televisa, en la producción de Valentín Pimstein, le habló por teléfono y le dijo, oye, Varinia se llama, Varinia Pérez Abundi se llama mi prima, le dijo, oye Vari, pues fíjate que requiero de un actor para la producción de Carlos Olmos, estamos en la telenovela de En Carne Propia y necesitamos un chofer. Necesitamos un chofer porque le hablamos a un actor y resulta que no sabía manejar, luego le hablamos a otro y casi estrella el coche, y pues ya el director está muy enojado, todo el staff está muy alterado porque necesitamos un actor que sepa manejar. Entonces mi prima le dijo, pues mi primo es actor y sabe manejar, pues te lo voy a mandar. Entonces, para eso el cuento largo, fui a Televisa, platiqué con esta chica, me dio el llamado, me dijo, mira Daniel, yo no sé si tú eres actor o no eres actor, si sabes actuar o no, pero a mí me urge y pues ya vi tu currículum, ya veo que tu currículum, sabes que has hecho algo de radio, has hecho algo de tele y que has hecho algo de teatro, entonces pues voy a confiar en eso. Y ahí, hice mi primer llamado en esa telenovela, En Carne Propia, y me quedé como el chofer de Octavio Muriel, que se llamaba el personaje, que lo hacía Gonzalo Vega. Tiempo después trabajé con Gonzalo Vega en su Tenorio, y luego también en el Tenorio de Roberto Sen, también trabajé con él en ese sentido. Y empecé a tener mucho trabajo en teatro, o sea, se empezó a correr como que la voz con algunos amigos, compañeros, y me empezaban a llamar para hacer teatro, y empecé a hacer teatro. Me empezó a jalar más el teatro hasta que de repente me encontré con el doblaje de voz. Y el doblaje de voz fue porque cuando yo estaba saliendo de Prepa 6, o sea, qué importante fue Prepa 6 para mí. Cuando yo salí de Prepa 6, iba yo ya para mi último año, iba entrando un chico, muy joven obviamente, que se llama Andrés Gutiérrez Coto. Él entró al grupo de Prepa 6 con Gonzalo Correa, y pues nos hicimos amigos, nos hicimos compañeros, actuamos en algunas obras, no en todas, y de ahí pues surgió la posibilidad de hacer doblaje de la voz. Un día me lo encontré en la calle y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues bueno, al rato me voy a un ensayo de teatro, estoy haciendo algo de televisión, cuando estaba yo en la de En Carne Propia,
y me dijo, ¿no quieres hacer doblaje? Y entonces le dije, sí, yo muero por hacer doblaje, me encantaba el doblaje, es algo, porque yo fui niño de televisión, entonces obviamente todas las series, las caricaturas, los documentales de Jacques Cousteau, que eran doblados y decía, aquí vamos a ver ahora, estamos en el mar de Cortés y vamos a ver cómo se aparean las ballenas. Bueno, esos documentales yo los veía de chico, ¿no? Veía mucho documentales, me gustaba mucho lo de la vida animal, los documentales de historia y todo eso. Bueno, en fin, yo fui niño de televisión. Entonces por eso en alguna ocasión yo quise entrar a doblaje en la voz. Cuando yo tenía 11 años, sucedió que en la barra infantil de Canal 5 había dos presentadores, uno era el tío Gamboín y otro era Rogelio Moreno. Ahorita no me acuerdo si con Rogelio o con el tío Gamboín, pero con alguno de los dos pasaron un pequeño especial de las voces detrás de las caricaturas, o sea, quiénes eran los que hacían las caricaturas. Y me acuerdo que por gracia del destino yo estaba viendo la barra infantil de Canal 5 cuando sale el documental de cómo se hacía, una entrevista a los actores de doblaje. Entonces ahí me di cuenta que los que estaban detrás de las voces de las caricaturas eran actores profesionales. Y como a mí me encantaba el doblaje y me encantaba la cuestión de la actuación y de inventar historias por la literatura y todo lo demás, fue cuando decidí ser actor, porque dije, claro, para poder hacer eso yo tengo que ser actor profesional. Entonces fue cuando yo decidí desde los 11 años dedicarme a esto de la actuación. Aunque también me gustaba mucho el fútbol, yo estuve en Club Universidad, en Pumitas, desde los 8 años hasta los 19, tratando de jugar fútbol y después tratar de entrar a la Liga Interclubs o a la segunda reserva de la universidad, pero pues no se me dio lo del fútbol, me faltaban muchas aptitudes, sobre todo la cuestión física, porque ya es un alto nivel el que te exigen ya cuando quieres entrar a la segunda reserva de cualquier club, ¿no? Entonces fue cuando decidí dedicarme a la actuación. Pero la anécdota de los 11 años es la siguiente, viendo ese documental, dijeron que era la empresa que se llamaba Cinza y estaba muy cerca de donde yo vivía porque estaba por la calle de Antigua Tasqueña, ahí por la Avenida América, y yo vivo en Coyoacán, entonces pues se me hizo fácil irme para allá. Entonces le pedí a mi papá que me llevara, me llevó a la dirección donde estaba la empresa y resulta que le dije a mi papá, oye, pero pues acompáñame tú, y me dijo, no, si tú quieres hacer esas cosas, ve tú solo. Entonces pues me bajé del auto, caminé hacia la puerta, había una persona ahí cuidando, no me acuerdo si era un vigilante, un policía, algo así. La cosa es que le pregunté, oiga, disculpe, ¿aquí hacen caricaturas, hacen doblaje? Y me dijo, sí. Y entonces yo le contesté, pues gracias, me di la media vuelta y me fui con mi papá. Y entonces perdí la enorme oportunidad de empezar más joven a hacer doblaje de la voz, pero era por una cuestión de falta de confianza. Y ya después, entonces, cuando me encuentro a Andrés y que me dice que si quería hacer doblaje, pues yo le dije que sí, y vi la oportunidad, la enorme oportunidad de cerrar un ciclo y iniciar un nuevo ciclo, y me llevó a una empresa que se llamaba Sonomex Doblajes, de Los Macías, en la calle de América 224. Esa es la primera empresa de doblaje que yo pisé. Y cuando yo llegué, la verdad es que yo llegué invitado. O sea, a mí me llevó Andrés, me presentó con el delegado, yo ya estaba dentro de la Asociación Nacional de Actores, por haber trabajado en teatro y en televisión y en radio. Y pues me presentó con los compañeros, me presentó con los directores que estaban en aquel momento, y obviamente me llevó con su mamá estaba dirigiendo en ese momento ALF, acababa de dejar el papel Emilio Guerrero y lo estaba haciendo Carlos II, y pues lo primero que yo vi de doblaje fue ALF y empecé a trabajar ahí con ellos. Andrea Coto me empezó a dar la posibilidad de hacer algunos papelitos, que un pizzero, que un repartidor, cositas así, y a partir de ahí yo empecé mi carrera en doblaje de la voz y hasta la fecha no la he dejado. Nada más me fui a vivir 4 años a Aguascalientes por una cuestión particular, personal, pero
inclusive allá también hice doblaje, no directamente como actor, pero sí como maestro. Enseñé durante 4 años allá, doblajé la voz, hice teatro, dirigí obras de teatro, hice cine en Aguascalientes también. O sea, siempre he estado en contacto. Cuando fue la telenovela de Barrera de Amor, que se hizo toda la grabación en Aguascalientes, también salí ahí en algunos capítulos. O sea que siempre he estado en contacto con esto, nunca lo he dejado, afortunadamente. Y bueno, pues hay muchas anécdotas, son muchísimas las que puedo contar. Voy a contar una última que tiene que ver específicamente con un trabajo que a mí me gusta mucho, un trabajo escénico que es una especialización, que es el teatro evangelizador franciscano del siglo XVI. Es teatro hablado en lengua náhuatl. Un tipo de teatro que me dio la posibilidad de conocer a Librado Silva Galeana, que en paz descanse el maestro. Librado es uno de los nahuatlatos más importantes, o fue uno de los nahuatlatos más importantes de este país, asesor de nada menos que el maestro doctor Miguel León Portilla. Bueno, ¿cómo fue que yo entré a trabajar en este tipo de trabajo que comandaba el maestro Miguel Sabido? Hace muchos años, no, realmente estaba yo trabajando en una empresa que se llamaba Oruga, antes de que la comprara Televisa, y me acuerdo que un compañero que se llama Jorge H. Palafox me comentó: oye, Dani, ¿qué vas a hacer ahorita? Y le digo: no, pues tengo unos llamaditos aquí en doblaje, pero tengo que moverme luego a un ensayo y todo eso. Me dice: ¿tienes tiempo? Porque fíjate que voy a ver a la maestra Graciela Orozco, tengo una cita con ella, y para una obra de teatro que se va a montar en Bellas Artes. Entonces dije: ok, va, pues me interesa muchísimo. Entonces fui a ver a la maestra Graciela Orozco, y yo no iba a pedir trabajo porque pues realmente yo ni siquiera sabía de qué se trataba la obra y todo eso. Pero cuando llegué con Palafox, empiezo a hablar con la maestra Graciela, me presenta, y la maestra, desde que me vio, es algo mágico realmente, porque desde que me vio me dijo: tú me sirves para un papel, necesito a alguien como tú. Así me dijo, me señaló. Pues yo me quedé: órale, ¿no? O sea, pues qué chido, pero ¿de qué se trata? Entonces ya cuando me empezó a explicar y todo eso, me citó, me preguntó, la primera pregunta fue: ¿tú eres actor? Yo le dije: sí, señora, soy actor. Y me dijo: ¿con quién estudiaste? Y entonces le dije: bueno, pues he estudiado con varias personas, pero entre ellas está Gonzalo Correa y Leticia Jimeno, que es egresada de la primera generación del PUT. Y entonces me dijo: perfecto, pues con eso es más que suficiente. Yo a Gonzalo lo conocí porque trabajamos en La Ratonera de Agatha Christie, para Bellas Artes, y bueno, se rompió el turrón. Me dijo que era una obra de teatro hablada en náhuatl, que se iba a presentar en la sala grande del Palacio de Bellas Artes, y que había muchos compañeros actores de doblaje que ella había invitado, porque ella también hizo, además de que es actriz de televisión, gran estrella de teatro y maestra, también hizo mucho doblaje de voz, Graciela Orozco. Entonces, pues ella conocía a su gente y los empezó a llamar, sobre todo por la habilidad que tiene el actor de doblaje de replicar varios acentos, y esta habilidad que tenemos para aprender los textos lo más rápido posible. Entonces me citó en la calle de Basilio Vadillo, ahí en el centro, cerca de la Alameda Central, que ahora se conoce como Centro Cultural Miguel Sabido, pero en aquel entonces no eran más que un pedazo de ruinas, había un terreno baldío ahí. Me citó ahí conocí al actor Roberto Alavés, que hacía el papel de Judas, un monólogo de Judas, y me explicó, me dio el texto y me dijo: mira, Daniel, me volvió a decir otra vez algo muy interesante: yo no te conozco, no sé quién eres, no sé si realmente eres bueno en esto, pero voy a confiar en ti. Aquí está el texto, léelo. Lo empecé a leer, me dijo: léelo en español. Lo leí con la intención, como lo pedía ella, me dio algunos ajustes, nos ajustamos, me dijo: perfecto, a ver, trata de decir estas palabras en náhuatl, me dio algunos tips, lo empecé a leer, vio que tenía esa facilidad, y entonces me dio el libreto y me dijo: velo estudiando en tu casa, vamos a tener una serie de taller
con el maestro Librado Silva, y él les va a explicar de qué se trata todo esto, para que a nivel fonético y a nivel interpretativo lingüístico pues podamos hacer el náhuatl, ¿no? Y entonces así es como yo entré a trabajar con Miguel Sabido. Montamos El sacrificio de Isaac. En esa puesta en escena salió también conmigo Luis Alfonso Mendoza y también José Luis Orozco, si no me recuerdo, el señor Arturo Mercado también. De hecho, Arturo Mercado hacía a mi mamá y yo hacía a su hijo Ismael, y él era Agar, porque hay que entender que este tipo de teatro las mujeres no participaban, eran los hombres, pues es un teatro del siglo XVI, ¿no? Y a partir de ahí trabajé 10 años en la compañía profesional de Miguel Sabido haciendo este tipo de obras de teatro. No participé en la película Santo Luzbel por cuestiones particulares, pero sí estaba proyectado que yo también trabajara ahí con Jesús Cortés y otros compañeros, y al final pues ya salí de trabajar con Miguel, pero luego retomé este trabajo con la maestra Graciela Orozco, e inclusive llegué a ser codirector o director adjunto, que se le llama. La maestra Graciela me dio la oportunidad de ser su director adjunto, y yo he dirigido este tipo de obras de teatro. Junto con ella las dirigimos para el estado de Tlaxcala. Montamos La invención de la Santa Cruz por Santa Elena y La adoración de los Reyes Magos. Y así como eso se me ha dado la oportunidad también, y ya con esto vamos hacia el final para no cansarlos, espero que les haya interesado un poco de mi vida, pero les voy a contar la cuestión de que en Rescatando al Soldado Ryan, ya hablando de lo que es doblaje de la voz, Rescatando al Soldado Ryan, Jesús Barrero, Chucho, un gran amigo y compañero al que seguimos extrañando todavía por todo lo que nos aportó, nos dio y nos apoyó. Chucho, a quien conocí trabajando en el crew o en el equipo del señor Francisco Colmenero, así fue como conocí a Chucho, por medio de don Francisco Colmenero, y yo entré a trabajar con don Francisco gracias a Arturo Mercado por haber trabajado con él en el teatro. Me jaló al equipo de Francisco Colmenero y pues yo empecé a trabajar con Disney. En esa misma época es cuando se da la posibilidad, bueno, unos años después, de alguna forma, se va dando la posibilidad de que Chucho Barrero llega a México. Carlos Pontón, hijo de don Enrique Pontón, un actor y también creo que productor en algún momento dado de doblaje, y se asoció con Chucho, montaron una empresa, y uno de los proyectos que traía Carlos Pontón de Estados Unidos era Rescatando al Soldado Ryan. En esa película sale un personaje que se llama el Cabo Timothy Oppam, que es el traductor, y tenía diálogos en francés y en alemán. Chucho habló conmigo y me dijo: oye Dani, como tú has hecho lo del teatro náhuatl y sé que tienes facilidad para tomar el ritmo y la intención y todo lo que tiene que ver con la cuestión de los idiomas, me dijo: quiero hacer el experimento contigo, ¿te lo avientas? Y yo le dije: pero por supuesto que sí. Y me dijo: ¿qué necesitaríamos para poder hacer el trabajo? Y entonces le comenté: pues es muy sencillo, nada más hay que traer un asesor de lengua, hay que hablar a la Embajada de Alemania en México, a la parte cultural, para que nos traigan un maestro de francés y un maestro de alemán, y que ellos vengan y que me asesoren, que me digan cómo se dicen las frases, ver el ritmo, la intención, toda la cuestión lingüística que se tenga que ver, y en el momento yo voy a tratar de imitar fonéticamente pues cómo se pronuncia, la pronunciación y la intención de la frase, ¿no? Ya con la experiencia del teatro náhuatl y con la tesis de la maestra Graciela Orozco, que ella dice que un actor profesional tiene la habilidad de poder actuar en cualquier idioma, pues lo puse en práctica y la verdad es que me funcionó bastante bien. Si pueden ver esa película en español, la verdad es que quedó muy bonita. Es un gran trabajo el que se hizo, hay varios compañeros ahí, está Javier Rivero, salió también Rubén León, bueno, hay varios compañeros ahí que salieron, obviamente Salvador Delgado, que pues, hizo la voz de Tom Hanks. Pero lo interesante de aquí, y lo que yo quería contar, es que precisamente
Rescatando al Soldado Ryan me dio la oportunidad no solo de doblar una película hermosa, sino que también hablar y demostrar el trabajo del actor en otro idioma. Ahí hablé yo en alemán y hablé en francés. Y bueno, pues así como eso, después con Chucho Barrero también dirigí películas al portugués, me aventé la dirección de películas al portugués. También he actuado en alguna que otra película en italiano. Claro, frasecitas, diálogos entre bocadillos y uno que otro diálogo un poquito más grande, siempre con un asesor. Y es una parte que a mí en lo particular me gusta mucho y bueno, es algo que casi nunca cuento, es la primera vez que lo cuento a nivel de medios. Y pues, no sé, es de las cosas que yo me llevo en el doblaje de voz. Pues gracias por estar conmigo, ojalá que les haya interesado y divertido un poco de mis anécdotas de mi vida. Hay muchas cosas que contar, pero pues también pues la vida continúa y hay que llegar a casa a cenar con la hija, ¿verdad? Y bueno, pues quiero agradecerles a todos el estar aquí, el compartir un poco conmigo. Y bueno, esto es Daniel Abundis y me quiero despedir nada más con esto. Ustedes son basura de bronce, ¿eh? Y como se han portado mal, voy a tener que mandarlos al infierno. ¡Ondas infernales! Nos vemos hasta